Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Leonardo Gamulín. En este episodio conversamos con Bruno Laroca, periodista de rock y autor del libro Voces, Tiempo, Verdad. Una obra que reflexiona sobre la tragedia Cromañón, su impacto en la cultura del rock, el rol caníbal de los medios y las deudas que aún siguen pendientes, con los sobrevivientes, las víctimas y sus familiares. Bueno, Bruno, estamos en un momento muy importante. Se cumplen 20 años de Cromañón. Justo estás girando con el libro, presentándolo. Es la tercera edición. Y bueno, imagino que muy movilizado, ¿no? Sí, la verdad que es un año también muy especial por el 20 aniversario de Cromañón, porque hace muy poco se aprobó la ley, ¿no?, de reparación para los sobrevivientes. Este libro generó un reconocimiento también en la legislatura porteña, que fue declarado de interés cultural y para la comunicación en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, fue un año muy intenso con el libro, recorrer 42 ciudades, las 23 provincias. Bueno, Uruguay, Montevideo, con la Catalina de invitados, con más de 150 personas. La verdad que cuando arrancó esto, que hace exactamente casi un año, eh, uno siempre espera lo mejor y siempre apuesta a lo que hace que le vaya bien. Pero bueno, la verdad que superaron las expectativas, las cosas que pasó con un libro en esta época, en estos tiempos también, editado de forma independiente, autogestiva, que no se vende en librerías, salvo alguna muy particular que haya pedido el libro. En general no está en la cadena clásica de librerías. Así que bueno, con todo ese resumen, digamos, más que contento por esas cosas que estuvieron pasando. Y bueno, se da justo eh, con el 20 aniversario, empieza como a rememorarse todo. Bueno, Amazon sacó la serie, que bueno, estuve leyendo un poco también tu opinión, que si querés ahora la podemos ampliar, pero y también el documental, que tiene ahí el relato de Miguel Granados, que repasa un poco sobre todo algunas cuestiones inéditas que no se habían visto del juicio. Y hay una especie de reacción, digamos, de gente que no vivió esa época, que son los chicos que tienen 20 años, 18, chicos que escuchan rock, otros que no, y que empiezan a enterarse de qué pasó. Y después estamos los que lo vivimos de cerca, los que íbamos a los recitales en esa época, y después otra generación más que son los padres, digamos, que la vivieron desde ese lugar de dolor. ¿Con qué te encontrás vos cuando presentás el libro? ¿Te encontrás con gente que quiere recordar, que está pidiendo justicia, o con también gente que quiere saber qué pasó? Mirá, por un lado, lo primero que hacía referencia al tema de lo que tiene que ver con la serie, eh, después de, bueno, después ver el primer capítulo hice un posteo en mis redes, publiqué que, Sí, bueno, lo que trajo ahí vi. como cierto revuelo, comentarios, algunas opiniones a favor y en contra, y eso está bien también porque cada cual tendrá su mirada. Lo que me pasa a mí con este tipo de series y lo que tiene que ver bueno, con Cromañón, que fue una de las masacres, la tragedia no natural más importante de la historia del país, con 194 muertes detrás, y cualquier cosa que tenga que ser relacionada, que tenga que ver con una ficción, es que ahí me parece que hay como una línea muy fina, ¿no? Hay como límites que se juegan. Por ejemplo, en algo muy particular, yo me acuerdo de cuando salió en aquel momento, en los 90, la película de Tanguito, de Tango Feroz, que se hablaba justamente de que era una ficción, pero bueno, al ser una ficción se desvirtúa, ¿no?, la historia, la biografía de un personaje que ha dejado una marca y ha sido importante en la historia del rock argentino. Y, y cuando uno ve una ficción como la de Cromañón, esta que acaba de sacar la serie de Amazon, si bien te aclaran en todos los capítulos que es una ficción, bueno, ¿cómo hace nuestra cabeza para después discernir entre qué parte es ficción, está ficcionada, qué parte fue real? Entonces es muy complejo, por más que esté esa advertencia. Por eso me cuesta mucho estar a favor de la ficción. También como periodistas, los periodistas trabajamos con la realidad y ese es nuestro límite, ¿no? Donde termina la realidad y empieza la ficción, ese ya es un trabajo que no nos corresponde. Entonces no me llevo muy bien con la ficción en líneas generales. Y más tratando de este tipo de temas, porque claro, ¿cómo le hacemos conocer
a una madre, a un padre o a una abuela que no tienen la menor idea de que era un recital de rock, que en Cromañón, que los chicos no existía esa cuestión de celebrar Navidad, abrazarse en una esquina y encender una bengala en una esquina y hacer una ronda. ¿Me entendés? Entonces, se juegan límites muy finos que por más que te aclaren que es una ficción, bueno, es complicado porque se instalan un montón de situaciones que no son ciertas, no fueron reales, y después no se puede salir a desmentir, por más que uno vaya a contar otra historia, ¿cómo vas a competir con una plataforma como la llegada que tiene una serie en Amazon, Netflix o la plataforma que sea? Eso por un lado. Y después me preguntabas un poco de las presentaciones del libro, ¿no? De la gente, cómo se acerca. Mirá, nos pasa generalmente que hay un montón de desinformación sobre el cromañón. Hay mucha desinformación. Que después de 20 años tengamos que hablar y aclarar que no hubo una guardería en Cromañón, Es increíble eso habla. realmente. Es increíble que se siga hablando de ese tema. Porque aparte es algo que se desmintió en los pocos días, digamos, y se quedó instalado. Es como una verdad que quedó instalada, una fake news, bueno, otras épocas, pero fue una fake news. Yo te puedo asegurar que en las presentaciones del libro hay un promedio, arrancan, por ejemplo, en algunas en las que menos hubo 30, 40 personas, en las que más hubo como 150, llegaron menos de 200 personas. Y yo me animo a decirte que el 50% de los presentes de cada ciudad vino y llegó a esa charla interesado en un tema, porque por algo viene, ¿no? Nadie está obligado a venir y nunca estuvo obligado, digo, no es público que viene por otra cuestión a las presentaciones porque hay un show o hay otra cosa, sino que es público siempre, especialmente que vino a las presentaciones interesado por el libro. No había otra actividad. Y el 50% llega con esa idea, con ese mito instalado en la cabeza y con esa idea de que en Cromañón funcionaba una guardería. No hubo ciudad del país que no nos pregunten por la guardería eh, como una verdad instalada. Así que la desinformación sigue siendo mucha. Hoy los medios de comunicación creo bueno, que son muy importantes y en aquel momento también. Cuando pasó Cromañón, tenemos que pensar también que estamos hablando de 2004, no existían casi las redes sociales, Facebook era. Entonces nos informamos exclusivamente por la radio, los diarios y la televisión. Y que una persona sola haya declarado una causa a más de 300 testigos de que creía que en el baño de Cromañón funcionaba la guardería y que esa noticia haya sido tomada en la tapa de un diario y que después replicada en TN, C5N, América, todos los canales de noticias y que la desmentida nunca la hayamos visto o haya salido muy chiquita en un diario, bueno, esa información quedó a lo largo del tiempo y 20 años después tenemos que salir a dar como, eh, para mí es como una pelea en cuanto a eso, a la desinformación y a dejar la verdad, me parece, porque tiene que ver con eso. Con el libro nos propusimos contar la verdad. Para mí, bueno, ese es el labor del periodismo también, en nuestra función. Y la verdad tiene que ver no con una idea personal, con lo que ocurrió, sino también este libro que escribí está basado 100% en la causa judicial en lo que declararon más de 300 testigos, lo que dijo la justicia, nos guste o no, pero eso está ahí. Uno en televisión y en los medios, también estamos en una época donde creemos que todo lo que pasa en la televisión o en la radio es la verdad. Y uno en radio, en televisión puede decir, y estamos acostumbrados a escuchar muchas atrocidades más de una vez en ciertos programas de televisión, y después la verdad, esas cosas hay que declararlas, las denuncias, hay que declararlas en la justicia, ¿no? Porque si no quedan en la nada. Uno denunciar en los medios de comunicación es muy distinto, no tiene ningún peso jurídico como ir a la justicia y realmente denunciar o conocer una historia, ¿no? Y el libro está basado en eso, en lo que declararon los testigos en una causa judicial ante la justicia, bajo juramento, y no lo que declararon algunos personajes que fueron a programas de televisión y ni siquiera pasaron por la puerta de un boliche de rock. Sí, recuerdo esa época, quienes íbamos a los recitales del rock barrial, digamos, y sobre todo a callejeros antes de la masacre, digamos, antes de Cromañón, porque cambió mucho, porque, bueno, había una cultura del aguante, había una cultura de que formábamos parte, digamos, los espectadores íbamos a formar parte del show, eso era lo que te hacía sentir cercano a las bandas.
no solo callejeros, la 25, los Gardelitos, Jóvenes por Dioseros, era viajar en combi, viajar en colectivo, o sea, había una cultura muy fuerte. El rock se había convertido después del 2001 en un lugar de refugio para los jóvenes, era un lugar donde te sentías contenido, donde sentías que eras parte, y se trató de criminalizar eso, más allá del problema de las bengalas, que era un problema que ya se empezaba a hablar incluso antes, porque no solo en Cromañón, acá en Rosario también pasaba. Hay un bar muy conocido que es García, que me acuerdo se prendían bengalas y cada vez que sucedía eso decía, che, esto tiene 5 metros por 5 metros. Era una pelea, pero más allá de eso, después de Cromañón hubo un intento de criminalizar a los espectadores, desde la política y desde los medios de comunicación. ¿Cómo crees que quedó eso? Hoy, viéndolo para atrás, ¿crees que quedó en claro que el problema fue la falta del Estado, la falta de controles, la corrupción? ¿O sigue todavía ese aire de, bueno, los chicos eran irresponsables? No, yo creo que sigue todavía. Y eso va a continuar. Algunas cosas se fueron revirtiendo. Hoy, por suerte, tenemos, por ejemplo, este espacio con vos, con esta entrevista que podemos hablar sobre un tema como Cromañón en profundidad. Pero en aquel entonces el debate pasaba por otro lado, y justamente incluso en los medios se dio, y tenemos que ir a YouTube. Para mí YouTube es el gran archivo, y digo, ahí está, vamos ahí. Y, y fíjate que si vos haces un repaso histórico, en aquel momento los medios incluso rendía mucho a nivel rating y se buscaba enfrentar a los padres con los chicos. Sí, lo recuerdo, Eh, lo recuerdo. entonces se armaban debates y se buscaba confrontar, ¿no? Un padre desde el dolor por la pérdida de un hijo, que es imposible de juzgar, me parece, a una persona que habla del dolor de la pérdida de un hijo, salvo algún personaje muy especial que tiene otras intenciones que nos hemos cruzado en el último tiempo, pero en general es muy difícil confrontar, ¿no? Y no hubo espacios, digamos, para reflexionar justamente lo que vos decías, porque lo que nos faltó justamente, me parece que fueron más espacios de reflexión, donde los medios que generaron ese gran debate y marcaron siempre un poco la opinión pública, no se permitía decir, como vos decías, ¿por qué nosotros fuimos una generación que quería ser protagonista? ¿Por qué nos quisimos hacer visibles? Yo nunca encendí una bengala, pero me incluyo porque estaba ahí. Yo nunca tampoco, no encendí una bengala, pero tampoco protesté o fui a increpar a alguien que la haya encendido. Me corría para el costado, no me gustaba el punto, pero no lo veía algo como malo, nunca lo vi como peligroso. Pero entendía, sin pedir explicaciones, por qué un pibe encendía una bengala. Entiendo por qué hoy no se encienden bengalas, pero van muchos chicos con la bandera, con los palos, con el nombre de su barrio, los recitales, que es. Bueno, en Los Piojos del otro día, justamente después de 15 años, una banda de esa época, digamos, va, más de los 90, pero la cantidad de banderas de palo con los barrios y todo era impresionante. Y hacía tiempo no lo veía yo. Es como que eso sigue vivo. Bueno, en los Gardelitos también sucede. Sí, sí, siguen un montón de bandas. Ahora creo que reemplazan un poco lo que generaban las bengalas con esas banderas. Por suerte es algo totalmente inofensivo y fuera de peligro. Pero digo, faltaron más espacios para preguntar por qué era necesario hacerse visible, por qué esa generación intentó ser protagonista, cercana a lo que pasaba con el espectáculo, deci- decidió de alguna forma inconsciente querer ser parte del show de alguna forma y no de estar siendo, porque el público siempre, no, el público tiene como una actitud pasiva ante el espectáculo es solamente lo que se brinda en el escenario, pero ¿por qué una generación? Entonces tenemos que ir quizás un poco más atrás, a los 90, a la desocupación, al 1-1, al no futuro, a esa época donde muy poco antes de Cromañón estaba el que se vayan todos, que no creíamos en ningún político de ningún partido. Eh, yo me acuerdo que esa generación también fue una generación muy fuerte donde muchos amigos se fueron a Europa a probar suerte a España, a Estados Unidos, o buscamos una salida. Yo estuve, te lo comento esto porque yo también estuve en ese momento como analizándolo como una posibilidad y yo me acuerdo que lo hablábamos con mis amigos, porque yo me crié en un barrio toda la vida y decíamos, ¿qué futuro tenemos acá? Está todo mal, no tenemos posibilidad de nada. Entonces,
Callejeros tiene un tema que habla justamente de los invisibles, ¿no? Y creo que éramos y fuimos parte de una generación donde acusamos ese golpe de todo lo que pasó en los 90, la desocupación, viéndonos a nuestros viejos que no le alcanzaba la guita para nada, que no llegábamos a fin de mes. Y bueno, y creo que ahí un poco fue lo que empieza a pasar con el rock, que encuentra esos líderes, una representación que no encontrabas después en la política o en los candidatos o los líderes políticos de aquel momento. Pero bueno, creo que faltó un poco ese análisis de esa juventud, de esa generación, y hubo mucho de lo otro, como decías vos, de criminalizarlo, de tratarlos de inconscientes. Incluso hubo medios donde calificaban a los shows con la cantidad de bengalas que se prendían. Había una revista, ¿no? Eh, que nunca criticó las bengalas. Página 12 tuvo editoriales muy fuertes en contra de las bengalas, en contra de Callejero. Y también hay crónicas del año 99 que nosotros mostramos en las presentaciones, donde habla de las bengalas en un show de Divididos y los Caballeros de la Quema en Costanera Sur, donde habla con el momento más efusivo y más importante. Entonces yo creo que también hubo una hipocresía, porque con el diario del lunes todos salieron a criticar, apuntaron a la juventud, apuntaron hacia esa conducta de encender bengalas, pero no hubo, me parece, la otra autocrítica que es la que te hablaba antes, de por qué llegamos a eso, y tampoco es que nadie vio la que iba a pasar. Creo que nadie lo vio, digamos, salvo Chavar y alguna advertencia media estúpida, pero Chavar era un personaje que tenía esas salidas y esas locuras, ha dicho tantas barbaridades, siempre, era un personaje muy histriónico, pero digo, nadie vio ese peligro, porque nadie lo denunció antes. Los medios de comunicación, Página 12, las crónicas de esos shows, no hablaban del peligro de las bengalas, sino al contrario, lo manifestaban como el momento más efusivo con la cantidad de bengalas que se prendían. Eso lo vas a leer en una crónica de Página 12. Y bueno, y con el diario del lunes cayó toda la responsabilidad sobre los jóvenes y durante mucho tiempo los medios de comunicación se la pasaron en la búsqueda del responsable, quién encendió la bengala, como si encontrara al culpable a un pibe entre 200 que encendían bengalas, como si eso ahí se terminaba todo, ¿no? Como siempre cortar ahí por lo más fácil y no hacer un análisis. En el libro habla un sociólogo que se llama Alejandro Kaufman, que es un comunicador muy, la verdad que ha escrito cosas muy interesantes y reflexiona un poco de eso, ¿no? También cómo una sociedad, digamos, el día después puede crecer o puede dejar atrás una tragedia, una masacre de esta magnitud si no reflexiona, si no asume también sus culpas, la sociedad en general, digo. En Cromañón fallaron un montón de cosas, pero nunca vimos una crítica del Estado, ¿no? Una autocrítica del Estado, decir, nosotros fallamos en esto, esto, esto y esto, y tenemos que cambiar como sociedad todos juntos para que esto no vuelva a ocurrir. No, acá lo que se buscó fue una cacería de culpables. Sí, exacto. Y aparte, eh, uno mira para atrás y recuerda la actitud que tenían los shows, esto que decís, no prendía bengalas, pero las apoyabas. No era la época del celular, pero hubiésemos estado todos filmando el momento de las bengalas. Incluso recuerdo que muchos músicos, hubo dos reacciones. Algunos músicos dijeron, no, lo que pasa es que estos chicos prendían muchas bengalas, como abriéndose, como lavándose culpa, y hubo otros, como el Indio Solari, que dijo, no, mirá, la verdad era un show maravilloso y yo no renegaba de eso. Y hasta incluso algunos fueron por más y hasta destacaban la figura de Chabán, que fue importantísima para el rock, más allá de que es un personaje que merece un podcast aparte porque se puede hablar horas de Chabán y todo lo que generó y todo lo que dijo después, antes, pero es muy difícil analizar cuando culturalmente están instalados un montón de actividades o de acciones de tanto el público como de las bandas y después decir, no, yo sabía que esto iba a suceder. No, nadie sabía que iba a suceder. Lo que sí se podía evitar y que sí quedó muy claro en la causa, en el juicio, en el libro lo destacás, son la cantidad de barbaridades que se incumplieron. Desde la puerta cerrada con candado, que fue una trampa mortal, sin agua en los baños, muchísimas más personas de las que entraban. Hoy, mucho tiempo después, la escena under, porque eso, si bien ya no era under, porque fue un espacio que se creó para las bandas que venían del under y habían crecido, ¿cómo lo ves? Sobre todo en Buenos Aires. ¿Crees que
con el tiempo se va olvidando las cuestiones de seguridad o quedó ya instalado de que, bueno, no se puede joder con esto? Permitime hacer algo que no debería hacer, que es hacerte yo una pregunta a vos. Cuando vos dijiste hay un montón de bandas, cuando arrancabas, ¿vos te acordás cuáles eran las bandas? Sí, recuerdo algunos personajes. No voy a puntualizar en ninguno, digamos, pero recuerdo de qué lado estaban algunos y de qué lado estaban los otros, digamos. Y me parece que los que apoyaron a Callejeros, bueno, los que apoyaron a Callejeros finalmente eran los que compartían una forma de ver el rock y la música. Después había unos personajes que eran mainstream que se quisieron abrir de eso y que señalaron. Sí, porque recuerdo a Bersuit, a Cordera. Sí, el pelado. El ejemplo que te iba a dar, de hecho. Claro, bueno, están los videos, vos vas a YouTube, pones El tiempo no para en horas y aparece gente ahí encendiendo una bengala en un lugar cerrado. Sí, que Obras, de hecho, era un lugar donde se controlaba muchísimo, que no ingresen en uno de los lugares que más intentaban evitarlo. Claro. Y sin embargo, encendían bengalas, aparece y está en el video que publicó la banda de forma oficial. La banda no para el show, no en ningún momento, al contrario. Las imágenes muestran como ese momento de entrega del público, el que enciende la bengala que llega a 2 metros del pelado Cordera de la valla del escenario. Después Divididos también, una banda que Moyo, al que tengo sumamente respeto, eh, donde criticó también un poco el tema de las bengalas, el público, no sé qué. Y fíjate que curioso que ellos tienen un disco del año 2000 que se llama Viveza Criolla, que la tapa es una bengala. La tapa es una bengala encendida del público. Es que por eso digo que culturalmente estaba aceptado, era parte del show y era lo que nos destacaba incluso como público en el mundo, digamos, como, che, en Argentina pasa esto, está buenísimo. Es que no solo estaba sentado, sino en general estaba visto como algo bueno y como algo que era una entrega. Y el Indio Solari lo dice en el libro, tampoco se encendía una bengala por cualquier cosa. O sea, tenía que pasar algo en el escenario con la banda y con el público. Tenía que haber una comunicación. No es que, como volvemos a la serie, que los pibes se juntaban en una esquina y prendían una bengala para abrazarse mientras se sonaba una canción. O sea, había una entrega y por eso los músicos también de alguna forma lo tomaban como una ofrenda de su público, porque tenía que ver con algo que estuviera pasando, que te conmoviera, si no, no iba. Y el ida y vuelta, aparte. Claro, exacto, tenía que ver con eso. Y después yo creo que con lo que tiene que ver con la pregunta, eh, hemos tomado otra conciencia. A mí siempre, a veces repito, por ahí muchas veces, que hemos perdido también la inocencia, los que somos parte de esa generación. Y después de Cromañón quizás entramos a lugares y cuando hay mucha gente, por ahí nos sentimos un poco incómodos o alguna alarma te suena en tu inconsciente, en la cabeza y decís, che, a ver, ¿cuál sería la salida en caso de que esto se complique, que siga entrando gente y este lugar es incómodo y me quiera ir? ¿Dónde está la puerta? Bueno, creo que ya tenemos eso en la cabeza que antes no nos fijábamos, ¿no? ¿Cuál es la puerta de salida, la puerta de entrada? Ver un poco el lugar cómo se va poniendo de gente, de no estar muy apretados, de que no se sobrepase. Bueno, por eso creo que quedó instalado en nosotros, en los de esa generación. Después creo que las nuevas generaciones, ya hoy tenemos pibes que van a cumplir 20 años y no habían nacido cuando pasó Cromañón. Y me animo a decirte que los que tenían hasta 10 años también eran demasiado chicos para entender todo lo complejo de lo que estaba pasando ahí. Así que tenemos un público de 20 y pico de años que quizás no tiene mucha idea de Cromañón y consume recitales y va a recitales y festeja, por ejemplo, hubo recitales de trap donde se encienden bengalas. Eh, Acá en Ramos Mejía hubo uno también en un boliche muy conocido. En Niceto se encendió una bengala también hace un par de meses en un show de un trapero que se llama El Doctor y tuvieron que desabotar el lugar. Creo que hay una nueva generación que no tiene ni idea de Cromañón, o se enteró este último tiempo un poco por la serie. Después, no nos olvidemos que después de Cromañón, en un show de La Renga se encendió una bengala náutica y Miguel Ramírez murió, un seguidor de la banda. eh, o sea, después de Cromañón, estuvo el juicio, vimos
a todos los medios a repetir durante horas el tema de las bengalas, el culpable, la banda, que Chaván, pero se siguieron encendiendo bengalas a los pocos años, ¿eh? Eh, Fue el caso de Miguel Ramírez que creo que marcó como diciendo, realmente no aprendimos nada, y realmente no aprendimos nada. Si estamos llorando otro pibe muerto a pocos años de Cromañón en un show, porque hubo de alguna forma como un pequeño olvido con el tema de las bengalas. Eh, Creo que bueno, que por eso te digo también, me parece que es difícil salir adelante, es difícil crecer como sociedad y dejar temas atrás cuando no hay espacios para reflexión, donde el Estado tampoco no asume su parte a través de una autocrítica, no dice acá fallamos un montón, e incluso nosotros falló en Cromañón una cadena de, de actores para que se produjeran las 194 muertes. Pero bueno, nos quedamos en lo más chico, nos quedamos en las acusaciones a la banda. Eh, Rafael Levi, el dueño del lugar de Cromañón, a los pocos años también le encontraron que fue tapa de página 12, eh, unos departamentos privados, una serie de prostíbulos a muy pocas cuadras de Cromañón. Eso fue tapa. Y se sabe muy poco sobre la historia detrás de él y los dueños del lugar, que es, Claro, hay Islas Vírgenes, por eso. offshore, todo, digamos. O sea, había toda una historia detrás que en realidad me parece que, y que se conoce muy poco, que es la Argentina de ese momento. O sea, como cualquier empresario de floja procedencia llevaba adelante un negocio y nadie le preguntaba nada. Claro, y bueno, pero lo que pasa es que tendríamos que investigar, porque no tenemos, por suerte, otro Cromañón, pero quiénes están detrás y quiénes son las empresas que están detrás de muchos de los boliches por ahí que frecuentamos. Y seguramente en esta Argentina nos encontraremos con situaciones muy parecidas a esto, a sociedades offshore, a personajes que tienen a nombre, bueno, esto pasa, ¿no? Y lo vemos también porque tiene que ver quizás con la política, con personajes, con cuentas que aparecen a nombre de una abuela de 80 con movimientos de guita muy extraña. Pero bueno, es un poco cómo funciona la Argentina, también cómo funcionamos como país, y a veces le queremos apuntar cuando pasan estas cosas, nos damos cuenta que funciona, que hay un Estado que funciona mal, una sociedad que funciona mal, pero apuntamos quizás al rock, o apuntamos a un pibe que encendió una bengala, y no reconocemos justamente eso, ¿no? Eh, de cómo sociedad venimos haciendo las cosas mal, porque Cromañón estuvo habilitado por la corrupción, porque funcionaban las habilitaciones en la ciudad de Buenos Aires a través de la coima, porque todos pagaban coima, no solamente Chabán. En el juicio quedó muy claro eso. Cuando se cierran todos los boliches, cuando Ibarra decide echar a todo y desarmar a, no sé qué eran ciento, no, ciento y pico de casi 200 inspectores o por ahí alrededor de esa cifra, es porque está reconociendo que había un sistema también corrupto que funcionaba mal, que funcionaba con la coima. Y esa sociedad también, la de los fines de los 90 de los 2000, yo me acuerdo que todo se arreglaba yo me acuerdo que te decían, llévate un cambio, ten un poco de guita, si te para la policía, eh, arreglabas dándole, teniendo un vuelto ahí, te pedía para el café y seguí. Así funcionaba. Los kioscos también pagaban un arreglo para poder poner una heladera, sacar el freezer con los helados en la vereda, los bares para permitir las sillas. Bueno, todo funcionaba así, ¿no? Todo con, esto se soluciona dejando para el café. Eh, Éramos eso y fuimos eso. Hoy quizás también algunas cosas cambian porque después de las cámaras ocultas cambió un montón algunas cuestiones que tienen que ver con eso, pero no porque hayamos crecido como sociedad, sino porque los riesgos son otros y se puso más complicado. Pero bueno, no hubo mucho espacio para la reflexión, no hubo mucho espacio para profundidad, no hubo mucho análisis para entender también por qué llegamos a Cromañón y por qué esa generación, lo que hablábamos antes, quiso ser protagonista encendiendo bengalas. Tampoco yo entiendo por qué ponerle en el fútbol
se pueden prender 350 bengalas por partido y no pasa nada. Está todo bien. En el rock no, está todo mal. El primer muerto por una bengala lo tiene el fútbol. Es Miguel Basile en Boca Racing, que le tiraron una bengala de una tribuna a otra. O sea, también si en el fútbol no lamentamos más muertes por bengala es porque se ha tomado, a ninguno todavía se le ocurrió, más allá de lo que pasó en Boca, tirarle una bengala de una tribuna, y también porque no hay visitantes quizás, y en la cancha es todo el mismo club. En ese momento jugaban con las dos hinchadas y la de Boca le tiró una bengala a uno de Racing, que de ahí sale el tema de la bengala perdida de Spinetta, justamente de esa historia. Pero bueno, yo soy hincha de River, vimos lo que fue el recibimiento, las bengalas y todo, que se prendieron la otra vez. Pero eso está en el fútbol está como permitido y sigue estando bien visto. Si pasa en un recital de rock está mal. Eh, qué sé yo, es raro, a mí me hace un poco de ruido, ¿no? Después de Cromañón, como que no haya un cierto respeto, ¿no? Por decirlo de alguna forma, también a la historia y que en espectáculos, sea fútbol, un recital, no se sigan o se pida que no se enciendan más bengalas. Entiendo los fuegos artificiales, que es otra Sí, cuestión. y que Estoy controlado y hablando, otra historia, sí. claro, estoy hablando puntualmente de las bengalas entre el público Sí, sí, que se reparten, ¿no? Porque ahí hay un uso y una manipulación de cualquiera. Lo puede hacer un pibe de 10 12 años o un tipo grande, qué sé yo. sí. El, hay algo también que quizás quedó en el olvido, porque hablamos de los 194 muertos, pero ese día había 4.000 personas en, en el lugar, que vivieron Sí. un trauma, que algunos sufrieron heridas graves, que estuvieron internados muchos días, que perdieron familiares, perdieron amigos, que vivieron un trauma grandísimo, de hecho que ha provocado que algunos se quiten la vida. ¿Qué pasó con los sobrevivientes y la contención o la falta de contención que tuvieron? Porque hablaste con muchos, recorriste mucho el camino del contacto con ellos. Sí, no, ahí hubo otro, justamente también en el libro dedicamos como un espacio ahí al post-Cromañón y tiene que ver con eso, con otro abandono u otra falla más del Estado en lo que tiene que ver con la contención y el post-Cromañón, ¿no? Ya desde el punto de vista, obviamente, que no estábamos preparados para algo así, de que llegaba la asistencia a los chicos que escapaban de ahí de Cromañón y estaban en un momento de crisis y le pedían funcionar un formulario antes de atenderlo o brindarle alguna asistencia. Ya desde ese punto a- al otro, a lo que se tardó en, en implementar programas de salud mental para seguir a los sobrevivientes, porque, como decías vos recién, murieron 194, eh, hay más de 3.000 sobrevivientes que pudieron salir de ahí, y en el medio de todo eso, o sea, no es que tenemos blancos y negros, muertos o sobrevivientes, sino que muchos de los que pudieron salir esa noche pasaron procesos de internación, o sea, quizás esa noche volvieron a su casa y a los 2 días tuvieron que ir a un hospital porque no podían respirar. Algunos tuvieron que hacer rehabilitación con traqueotomía. Eh, Otros sufrieron la discriminación eh, en trabajos, iban a buscar trabajos y cuando se enteraban que eran sobrevivientes de Cromañón, no no los contrataban justamente por todo el trauma que se había generado y todos los problemas psicológicos que podían tener. Cuando hubo programas de asistencia fueron completamente deficientes porque el primero que se hizo cargo en eso fue la ciudad de Buenos Aires. Está bien, hasta ahí todo muy bien, pero muchos de los chicos que tenían que ir, que estaban esa noche, eran del conurbano, entonces se les complicaba viajar 2 horas. Tenían que viajar capaz a Buenos Aires para entrevistarse con un psicólogo, digamos. Y la salud pública, de la que yo estoy a favor y siempre voy a defender, realmente muchas veces no, generalmente no funciona bien, son muy deficientes, muchas veces el personal es muy poco y lo que pasaba es que viajaban a un hospital de la ciudad de Buenos Aires y cuando llegaban ahí, en muchos casos encontraban con que la psicóloga los podía atender, pero menos tiempo del que necesitaban, o se tenía que retirar antes. Y entonces, una persona que viajaba
o quizás no tenían plata, porque muchos cayeron en una profunda depresión, no pudieron ir a trabajar más, se quedaron sin laburo, y la salida era eso, ¿no? Buscar la asistencia, la ayuda psicológica. Y bueno, ¿y cómo te haces plata para moverte en tren, en colectivo, a la ciudad? Que llegues después si tenés esa posibilidad, llegar y que la psicóloga no te pueda atender y volverte a tu casa. ¿Y qué pasaba? También pasó otra cuestión, también que muchos empezaron quizás con el tiempo a sentirse bien y se dieron el alta solos. No hubo un seguimiento, digamos, de los pacientes. Por eso fueron como parches, digamos que ahí el Estado estuvo como una reparación con los sobrevivientes que fueron parches, porque no fue ningún proyecto, ningún programa serio, porque si vos estás en tratamiento psicológico, después de haber sufrido algo como cromañón, tenés un seguimiento. Si vos tenés un terapeuta y no vas y faltás 3 sesiones, te llama por teléfono y te dice qué te está pasando, por qué no venís, qué problema tenés, y vos no te podés dar de alta solo. Incluso hubo sobrevivientes que se daban de alta solo. ¿Y qué pasaba después? A los 2 o 3 meses tenían una recaída. Ni hablar cuando llegaba diciembre y se remueven un montón de cosas. eh, y por esas cosas estamos, digamos, el número 194, podemos decir que son más de 200 muertos los de Cromañón, si contamos los chicos que se quitaron la vida. Pero bueno, ese es un número también que nadie se quiere hacer cargo y ya es como que los 194 son demasiado como para seguir estirando la cifra, pero la verdad que eh, hay algo que me quedó muy marcado, que me lo contaron muchos sobrevivientes con los que hablé, que fue, a Cromañón entró una persona y salió otra. Nadie fue el mismo de los que estuvo aquella noche después de ese 30 de diciembre, incluso los que salieron bien. Para nadie la vida siguió siendo la misma. Para ninguno fueron la misma persona. Eso lo dicen los amigos y lo dicen los que estuvieron ahí y lo reconocen. Y eso es algo que coinciden todos. Estuve con un sobreviviente que ahora justamente entre estos días va a aparecer una entrevista que le hice y hablé de esto y me mostró que tiene un tatuaje con la fecha de su nacimiento, la fecha del 30 de diciembre, y dice ACDC, como el logo de AC/DC, es antes de Cromañón y después de Cromañón. Y bueno, es algo muy fuerte poder escucharlo, eso, tener que escucharlo, y también al mismo tiempo tener que escuchar que los programas de asistencia de salud mental, ninguno funcionó o estuvo a la altura del acontecimiento, de la tragedia, la masacre que sufrimos. Es muy interesante lo de recién, porque realmente eh, muchas veces se habla de quienes mueren, pero los sobrevivientes tienen una vida que enfrentar después que es muy difícil, muy difícil. Estuvieron prácticamente en una cámara de gas. Y bueno, para ir cerrando un poco, vos hablas de Voces, Tiempo, Verdad, y de que no nos cuenten Cromañón, digamos, en el libro. Eh, ¿Qué buscás más allá bueno, de que se conozca la verdad? ¿Lo pensás como una cápsula del tiempo que dentro de 100, 150 años el libro sea un referente para saber qué pasó con esto? Porque bueno, eh, probablemente sea la masacre, que esperemos que no vuelva a suceder nada parecido, pero más grave, no natural en la Argentina. Y, y el tiempo muchas veces desacomoda la historia o la acomoda, digamos. Eh, ¿Cómo lo ves al libro de acá a 100 años, por ejemplo? Mirá, uno, no sé si ojalá el libro pueda cumplir esa función como ser, viste, como un material de archivo de consulta para alguien que se quiera informar sobre Cromañón. Yo tengo la satisfacción con el libro de saber que se escribieron un montón de cosas que creo que no estaban escritas perdón, o documentadas. Eh, no, me dejaste pensando porque es un poco como vos decís, ¿no? El paso del tiempo va cicatrizando las heridas y al mismo tiempo nos hace olvidar de un montón de cosas. Eh, Somos un país que nos cuesta mucho, me parece, la memoria, ¿no? Ese ejercicio de la memoria,
de recorrer un poco el pasado, de recordar el pasado para no cometer los mismos errores. Eh, Creo que como argentino y nuestra idiosincrasia nos ha llevado con el tiempo a repetir determinadas historias. Siempre decimos, ojalá que Cromañón, viste, no ocurra nunca más, y no es una frase hecha. Y a veces cuando pasan otras cosas, como ves una fiesta, ves que hay una alerta de ráfagas de viento de más de 100 kilómetros por hora y que una fiesta electrónica como la Breche se realiza igual y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no clausura la fiesta o no la suspende ante esas advertencias y ves un montón de público corriendo atrás de un muñeco y de un escenario que se desploma por suerte para el otro lado que no estaba el público, te da la sensación de que hay cosas que no aprendimos y que a veces no ocurren por milagro más que porque hemos aprendido alguna historia del pasado muy reciente. Ojalá que este libro eh, sea un material de consulta futura a 100 años, o por lo menos alguien que quiera hacer una investigación sobre esta historia, vaya a buscar el libro y encuentre alguna información que creo que no ha tenido la relevancia o la trascendencia que realmente merecía, ¿no? Eh, Eso, no quiero pecar de ambicioso con el libro y porque también es un trabajo personal y grupal que hicimos con No nos cuenten Cromañón, pero las cosas que pasaron este año con el libro, la cantidad de... Para mí lo más importante, y creo que es más importante que quede dentro de 100 años que alguien lo encuentre como ahí en un archivo con las páginas amarillas, es un poco el presente, más que el futuro. Que se hayan este año acercado, te lo digo y se me pone un poco la piel de gallina, mirá. Eh, que se hayan acercado muchos sobrevivientes, que estuvieron 19 años sin poder hablar de Cromañón, porque este libro los haya amigado un poco con su pasado, y pasó con varias historias que me llegaron de cerca, con parejas de sobrevivientes que me dicen, compré el libro porque me lo pidió mi pareja, no se animaba a leerlo, lo leyó y ahora quiere ayudar o quiere militar. Que haya pasado eso este año para mí ya es como que se cumplió eh, un poco el propósito o el objetivo principal del libro. Eh, no sé a cuántos le va a cambiar la opinión eh, que tienen o que tenían sobre Cromañón. ¿Qué ha pasado también? Porque en las presentaciones ha pasado con gente que se queda ahí a saludarnos cuando terminamos y nos dice, yo pensaba que esta historia era completamente distinta. Y se compra el libro y una señora de 70 años compró tres el otro día para regalarse a personas que tenían la misma mirada equivocada de la guardería y un montón de cosas que hablamos. Entonces eso está buenísimo, pero al mismo tiempo, viste, que venga un sobreviviente y te diga, te dé un abrazo y te diga, hace 19 años no podía hablar de Cromañón. Nunca hablé de Cromañón. Y no solamente empecé a hablar de Cromañón, sino que ahora quiero a salir a contar lo que pasó aquella noche y vaya a dar charlas a colegios y se vuelva a amigar con su pasado y que me diga, mi familia, mi mujer, me dicen eh, que este último tiempo estoy mucho mejor, que cambié. Bueno, este libro también es para, cuando hablamos de honor a la verdad, tiene que ver con eso, ¿no? Porque muchos de esos 3.000 sobrevivientes se callaron y nunca hablaron de Cromañón porque sintieron culpa de haber sobrevivido. Y eso es lo que se generó también con Cromañón y se generó en los medios de comunicación. Un gran sentimiento de culpa en pibes que fueron a un recital de rock de ver una banda que les gustaba y tuvieron la suerte de salir vivos. Y no solamente salir, sino de volver a entrar y rescatar a uno más, ¿no? Que fueron lo que nosotros siempre decimos nuestros héroes. Así que, bueno, que haya pasado esas cosas, un solo caso, para mí, ya se pagaron los 5 años de trabajo que hicimos en este libro. Pero que sean más de un caso es lo que realmente
me reconforta y digo, bueno, ya está, misión cumplida. De acá en adelante, todo lo que pueda pasar con el libro viene como de regalo, es la chapa. Ya que haya pasado eso, que eh, un solo sobreviviente se haya sentido mejor por haber dejado de atrás toda esa culpa que sintió durante 19 años, creo que ya la misión está cumplida y después, bueno, será será parte de la historia o no, o qué sé yo, o quedar en el olvido, pero ya me parece que lo que pasó este año y con el presente es demasiado importante y ya, nada, satisfacción total con todo, bueno, con todo este tiempo y también el recorrido que hicimos. Bueno, muchas gracias, Bruno. No, no, bueno, un abrazo grande y gracias por la entrevista. Desde la redacción es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.